una pregunta, un cuestionamiento en el Salmo 51 respecto a si se va el Espíritu Santo o no de las personas una vez que le han recibido, ¿verdad? Esa es la pregunta que vamos a hacernos el día de hoy y vamos a revisarla. Quizás valga la pena echarnos un poquito hacia atrás y ver qué es esto de la salvación, cómo es que funciona, qué es de lo que nosotros estamos hablando. Recuerden que allá en el Edén, cuando todo da inicio, Adán y Eva eran seres creados, Adán ser creado directamente del polvo de la tierra, Eva de una costilla de Adán, ¿verdad? Y ellos eran seres perfectos. Eso no se volvió a presentar más, ¿verdad? Solo ellos dos. Ellos dos experimentaron algo que usted y yo no conoceremos en esta tierra: la perfección, es decir, la ausencia de pecado. Imagínense qué manera lo que sería vivir así, ¿verdad? Sin pecado, no hay pecado. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer a Dios y con su desobediencia ingresó al pecado al mundo. Entonces, ahora cada ser humano que nace, vemos nosotros que tiene una etapa de inocencia. Casi siempre esa etapa de inocencia va como ahí entre los 0 a los 5, 6 años. Quiere decir que los niños no son capaces de reconocerse a sí mismos pecadores. No ven que ellos cometan faltas, que hagan pecado, ¿verdad? Y si uno les preguntara qué es robar, por ejemplo, de repente un niño diría ¿qué es robar? Y si uno le dijera ¿usted roba?, quizás nos diga no, jamás, yo no robo, ¿verdad? No se ve como una persona que haga pecado. ¿Usted desobedece? No, yo no desobedezco, pero mi hermanito sí, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado es algo innato a partir del momento en el que ingresó a la humanidad. Y por decirlo de alguna manera, viene en el ser humano y se despierta, ¿verdad?, a partir de cierta edad. Por eso es que nosotros estamos convencidos que las personas que llegan a alcanzar la muerte y se encuentran en esa edad que llamamos de la inocencia, no tenían razón alguna, o no tenemos razón alguna para pensar que no estén con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no hay conciencia de pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos conciencia de pecado? Quiere decir que ya nos vemos a nosotros mismos como personas que hemos transgredido, que nos saltamos la ley de Dios y que hicimos lo que nosotros quisimos hacer. Entonces, en ese caso, Dios nos inculpa y dice: usted con pecado no puede entrar al cielo. Por eso es que la Biblia dice allá en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad nadie la tiene de por sí. O sea, nadie podría animarse ahorita a ponerse frente a Dios y decir: yo con mi santidad, con lo que yo he logrado, puedo estar delante de usted. Nadie, absolutamente nadie. Por eso dice la Biblia que nuestros mejores intentos son como trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En esa condición de personas pecadoras, uno diría, bueno, ¿cómo se arregla el problema del pecado? ¿Cómo se arregla? Bueno, en el tiempo antiguo, lo que conocemos nosotros en la Biblia como el Antiguo Testamento, Dios dio la ley. Y la ley decía que el pecado, la única manera de remitirlo, es decir, quitarlo, era con sangre. En este caso, la sangre de un sustituto. De ni modo, no podía ser la sangre de la misma persona que cometió el pecado, porque en el momento que fuera derramada la sangre, pues ya muere la persona, ¿verdad? Tiene que ser un sustituto. Entonces se tomaba un animal sin defecto, por lo general una oveja, y esta oveja era sacrificada, y la sangre de la oveja era presentada por el sacerdote como una forma de decir que el pecado de la persona quedaba cubierto por esa sangre. Pero las ovejas, ya había que estar haciendo una oveja cada año mínimo, ¿verdad? Más otros rituales que había durante el año. ¿Por qué razón? Porque había que estar expiando los pecados, porque uno comete pecados todos los días, ¿verdad? Por eso cuando el Señor Jesús viene, Juan dice del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, sino que lo quita. ¿En qué sentido lo quita? Lo quita en el sentido de que Él muere, pero no solamente Él muere, derrama toda su sangre, sino que resucita. Al resucitar ya no ocupa morir otra vez, como así pasaba con las ovejitas, ¿verdad? Sino que ahora Él está delante del Padre,
rogando por nosotros. Por eso es que ahora nosotros nada más tenemos que confesar nuestro pecado, como dice 1 Juan 1:9, cuando pecamos, y de esa manera somos limpios, porque ya el sacrificio mayor fue hecho por el Señor Jesucristo. ¿Para quién está disponible la oferta del Señor Jesucristo? Para cualquiera que quiera recibir, puesto que dice Juan 3:16, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? Creer en Él. ¿Qué es lo que hay que creer? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Eso que acabo de decir. El Evangelio de Jesucristo es que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, vivió santamente 3 años y medio, murió en una cruz por usted y por mí. No se quedó en la cruz, sino que fue sepultado. Y allí sepultado, después de 3 días, resucitó y hoy está con el Padre. Si usted cree eso, entonces usted es salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 10. Ese es el Evangelio, eso es lo que hay que creer, ¿verdad? Y una vez que uno lo cree, ahí es donde estamos nosotros estudiando. ¿Qué pasa cuando ya yo creí esa verdad? Yo soy sellado con el Espíritu Santo. Y al estar sellado con el Espíritu Santo, tengo la promesa de que un día voy a estar con Dios. O sea que voy a resucitar como Él resucitó, o voy a ser transformado si Él viene antes, ¿verdad? El año que viene, si Dios lo permite, si tenemos chance, vamos a estar viendo un poquito de eventos del futuro, llamados eventos escatológicos, que ahí vamos a analizar un poquito esto. Dicho eso, entonces, vemos que hay como 2 tendencias. Una tendencia es, en realidad la salvación no se pierde. La persona permanece salva una vez que recibe al Señor Jesucristo, hasta que la muerte le alcanza. Pero hay otra tendencia que dice, no, la salvación sí se pierde, dando a entender como que si el ser humano hace ciertas cosas, esas cosas van a provocar que la promesa de Dios ya no sea firme en esa persona. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en estas lecciones? Estamos diciendo, a la luz de la Biblia, por qué los argumentos que dan a entender que la salvación se pierde no se pueden sostener con la Biblia, ¿ok? Para justamente fortalecer el hecho de que la promesa de Dios es firme. Usted es salvo, usted va a permanecer salvo hasta que la muerte le alcance, ¿ok? Entonces aquí en Salmo 51 aparece uno de esos argumentos que vamos a hablar esta noche. ¿Qué es lo que está pasando en el Salmo 51? ¿Qué recuerdan? ¿Alguien recuerda qué es lo que está pasando ahí? ¿Se acuerdan? David, ¿se acuerdan de David? David pecó. Ahora se dirá, bueno, eso no es ninguna noticia, hermano Ronnie, todo el mundo peca. No, pero es que este sí fue una noticia porque fue un pecado fraguado con intención. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que David, desde el terrado de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando, estaba desnuda, él la codició en su corazón, mandó a uno de sus servidores a que fuera a preguntar por esa mujer. Ese servidor regresó y le dijo, vea, esa señora está casada con un hombre de su ejército, que es un hombre fiel, que se llama Urías. Y él dijo, bueno, Urías anda en la batalla ahorita, entonces mándela a llamar. Quiero que venga al palacio. La señora vino al palacio, la Biblia no nos relata cómo ocurrió, pero lo que sí nos dice es que al final de cuentas David terminó teniendo relaciones sexuales con ella, eso se llama adulterio, y la señora Betsabé concibió, es decir, quedó embarazada. Cuando David se da cuenta que ella está embarazada, porque ella se lo dice, manda a llamar de la batalla. Recuerden que esas batallas podían durar meses y hasta años. Manda a llamar a Urías. Urías llega como buen servidor del rey que es, buen soldado, y David trata de embriagarlo para que él se vaya a dormir a su casa, y entonces disimular, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, seguramente el hijo es mío, ¿verdad? Pero sucede que este soldado resulta ser muchísimo más confiable de lo que él esperaba, y él dice, no, yo no voy a ir a tener una noche con mi esposa mientras mis compañeros soldados están peleando allá en la batalla. Y le dice al rey, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a hacer eso? Eso estaría muy mal. Así que él ni siquiera va a su casa. David entonces, al ver que su plan había fallado, escribe una carta y la sella y se la da al mismo Urías y le dice, entréguele esto al general del ejército que se llamaba Joab. Y en la carta lo que iba escrito es, cuando llegue esta carta y usted la lea, agarre a este hombre y póngalo en el frente de batalla para que lo maten. Y así pasó. Urías murió como un valiente, sin saber qué es lo que estaba pasando, sin saber que su muerte había sido planificada por el rey. Entonces, después de que había pasado un año,
¿verdad? El niño ya había nacido, nadie sabía nada. Entra Natán, que era el profeta, y le hace ver a David que su pecado ha sido descubierto. Claro, que Dios siempre lo supo. Y entonces David se arrepiente de lo que ha hecho. A eso corresponde este capítulo. Es la oración de arrepentimiento de David. Vamos a leer un poquito, a ver qué es lo que dice. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí está haciendo una confesión, porque ve al 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Ok? Entonces estamos claros que David aquí está aceptando su pecado, ¿cierto? Veamos el 4. ¿Quién me lo lee? 4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Sigo. Sí. Y tenido por puro en tu juicio, y tenido por puro en tu juicio. Ve qué importante. David dice: yo soy consciente de mi pecado, número 1. Pero número 2, también soy consciente que fue contra Dios que pequé. O sea, esto no fue una situación fortuita, no fue una situación que pasó y ya, ¿verdad? Fue un pecado, dice él. Y yo soy consciente que yo he dañado la santidad de Dios. Dios es santo y he hecho mal. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Es una confesión de pecado. Dice el 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que les acabo de explicar. David reconoce: yo desde mi mismo nacimiento vengo con la simiente de pecado, la semilla, lo que hablábamos ahorita. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué está diciendo? Perdóname para volver a estar bien contigo, es lo que está diciendo. Pero vean lo que viene aquí un poquito más adelante. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hasta ahí vamos bien. Restáurame, lo que le está diciendo. Por cierto, esta es una oración muy bella para entender cómo es que funciona la confesión, la limpieza y la restauración después de que uno ha pecado. Pero lo que nos viene a llamar la atención es el 11. ¿Quién me lee el 11? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ok, entonces aquí, en este versículo justamente, es donde encuentran a algunos que apoyan el hecho de que la salvación que es de Dios, que es eterna, gloriosa y magnífica, se pierde. Y dicen: ve, ahí lo dice con toda claridad. Ahí dice que ante un pecado, que ellos llaman un pecado grave, entonces el Espíritu Santo puede ser quitado. El problema que viene acá es doble. El primer problema es quién califica el pecado. Es decir, quién es el que nos va a decir si fue grave o no. Empecemos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces ante esta circunstancia, lo que uno encuentra es que hay personas que tienden a poner en una escala el pecado. Entonces, por ejemplo, yo diría, si alguien fue a la pulpería y le dieron mal el vuelto, le entregaron más dinero del que tenían que entregarle, y esta persona dice: uy, qué tentación dejarme este dinero. La persona no calculó bien, tenía que darme de vuelto 100 y me dio 1000. Y no voy a decir nada, y me guardo ese dinero. Ese es un pecado, ¿verdad? Entonces la persona dice: es un pecado, pero digamos que es un pecado liviano, ¿verdad? No es tan grave. Pero si yo tomara un arma y fuese a buscar a alguien contra quien tengo algo, y lo espero afuera de su trabajo y le pego un balazo y lo mato, entonces decimos: ese es un pecado gravísimo, ¿verdad? Entonces nosotros en nuestra mente tenemos como nuestra escala de pecados, ¿ya? Y nosotros decimos: bueno, en ese segundo, ese es muy grave, el otro no es tan grave. Y es muy cierto a nivel de consecuencias. Haberse robado 900 colones de más que me dieron es muchísimo menos que haberle quitado la vida a la persona. Sí, es cierto, a nivel de consecuencias eso es totalmente cierto.
voy a la cárcel por uno y tal vez por el otro no, ¿verdad? Tal vez me hagan devolver los 900 colones y ya. Pero a nivel de Dios, ¿cómo funciona? Es igual. Es el mismo pecado. Pecado es pecado. Entonces digamos que ese primer argumento ya nos tiene que poner a pensar, ¿quién va a ser la autoridad encargada de decirnos cuáles son los pecados graves y cuáles no? Nadie. Ya Dios dijo cuál era la regla, pecado es pecado, ¿verdad? Pero lo segundo que tiene que llamarnos la atención es, bueno, es muy cierto, este versículo dice eso. Entonces preguntémonos un momento, ¿qué será lo que quiso decir David entonces? Porque tal vez si encontramos la explicación a lo que quiso decir David, también vamos a aprender de paso que la salvación sigue estando tan segura como al principio que empezamos a leer esta porción, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurría en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se llama testamento porque es un pacto que Dios hace con la humanidad, dividido en dos momentos. Uno es ese que se llama Antiguo y otro es el Nuevo Testamento. Las reglas que juegan para ambos son diferentes. En el Antiguo Testamento lo que prevalecía era la ley. ¿Qué era la ley? Esos mandatos que usted encuentra en Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, en Éxodo, ¿verdad? Todos esos 5 libros que se conocen como el Pentateuco y otros. Esos mandatos que aparecían ahí eran mandatos de regulación y de cumplimiento obligatorio. Cualquiera que los haga, por ellos puede ser justificado, sin quebrar uno solo de ellos, eso sí, ¿verdad? O sea, nadie. Nadie podía, ¿verdad? En aquel entonces no existía Jesús como nosotros lo conocemos hoy. Entonces vamos a ubicarnos allá en el pasado. Imaginémonos que yo vivo en ese tiempo. Yo estoy viendo hacia el futuro y estoy diciendo, un día va a venir un Salvador. Y cuando ese Salvador venga, ¿verdad? Entonces, en el caso de Israel, ellos decían, vamos a ser liberados. Hoy día nosotros decimos, un día el Salvador vino, más bien nosotros volvemos a ver hacia atrás, ¿verdad? Decimos, hace 2000 años Él vino y murió por nosotros. Todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento no existía para estas personas. Solo existían algunos de estos libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, tome eso en consideración. Entonces uno dice, ¿cómo funcionaba el asunto del Espíritu Santo? Si usted lo analiza, en el Antiguo Testamento no se usa el término hijos de Dios, salvo para referirse a los ángeles. Y en algunas ocasiones para referirse al pueblo de Israel. Pero hijos de Dios, como usted y yo lo conocemos, no. Eso es un término que empieza a usarse en el Nuevo Testamento. Y empieza a usarse para dar a entender personas que según Efesios 1:13 han sido selladas con el Espíritu Santo. Por eso dice 1 de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Verdad? O sea, antes eso no pasaba, eso es un título, un privilegio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía en las personas que creían en Dios, sino que el Espíritu Santo iba y venía para realizar alguna labor específica. Por ejemplo, les pongo un caso, el caso de Saúl. Saúl como rey dice que vino el Espíritu Santo y él comenzó a profetizar. También pasó en el caso de Sansón. Cuando el Espíritu Santo de Dios venía sobre él, cobraba una fuerza descomunal, ¿verdad? Pero luego el Espíritu Santo ya se iba de él. El Espíritu Santo venía con una labor específica. En el caso de los reyes particularmente, podemos reconocer a David, Salomón y su sabiduría. El Espíritu Santo cumplía labor específica. Ahora entendemos por qué David decía, no quites de mí tu espíritu. Es decir, en este momento estoy en comunión, estoy bien y tu espíritu me ha traído bendición. Yo sé que este pecado podría ser que la labor que el Espíritu Santo estaba haciendo, pues ya no la haga más por ese tiempo. Es voluntad de Dios que a partir del Nuevo Testamento las personas que creen en Él se vuelvan templos del Espíritu Santo. Él lo diseñó así. Lo dice ahora es que se contrista. Exacto, exacto. Entonces somos templos. ¿Qué quiere decir que somos templos? Quiere decir que igual que cuando usted ve un templo, usted dice, bueno, en ese templo allá adentro vive, que ese templo somos nosotros, ¿verdad? Vive el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está entrando y está saliendo. No, ya no. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, no sabéis de qué espíritu sois. Vean la pregunta, ¿qué espíritu sois? O sea, el Espíritu es parte de su personalidad ahora. Entonces está con usted y en usted, ¿verdad? Lo que sí pasa es lo que dice mi hermano Edgar. El Espíritu se contrista, se entristece.
¿Por qué? Porque yo he pecado. ¿Y ese entristecimiento qué debería provocar? Que yo vaya y confiese mi pecado. En cuyo caso vuelvo a sentir el gozo de la salvación que me fue dada. ¿Verdad? Entonces Jesús dijo, conviene que yo me vaya. Exacto. Mejor que él esté aquí. Porque venía el Consolador, ¿verdad? Y el ministerio del Consolador, que es el Espíritu Santo, está en acción para toda persona que crea. Toda persona que crea. Entonces, tomar el episodio de David como un episodio normativo, como un episodio para decir, esto es lo que le pasa a cualquier cristiano, es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque no corresponde en realidad a lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en nuestro tiempo. También a mí siempre me gusta apelar a la lógica, ¿verdad? Siempre me gusta apelar a la lógica cuando trato estos temas y por eso les decía antes, yo escuché otra un día de estos, alguien me dijo, Ronnie, ¿a usted no le parece que Pablo es un poco machista? Porque él dice unas cosas ahí que son una barbaridad, cosas que tienen explicación, por cierto, no es tan duro como suena ahí, ¿verdad? Pero entonces después de decirme eso, él dijo, es que alguien vino a decirme que hay ciertas partes del apóstol Pablo que sí son inspiradas y hay otras partes que no son inspiradas. Mire, imagínese usted, la palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Entonces, como le decía yo a esta persona, ¿quién va a decidir qué sí es inspirado y qué no? Si yo, por ejemplo, como pastor dijera, vea, cuando Pablo le escribió a Timoteo que los siervos de Dios tenemos que tener una sola mujer, porque esto que dice marido de una sola mujer, yo no creo que eso sea inspirado. Eso lo habló a él en su machismo, pero yo puedo tener varias mujeres. ¿Qué pensaría usted? Usted diría, wow, el hermano Ronnie está quitando convenientemente una porción de la escritura que le favorece en ese momento, ¿cierto? ¿Quién va a decidir eso? ¿Quién va a decidir que sí y que no? Bueno, solamente Dios podría decirlo y ya lo decidió, es lo que está aquí. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado cuando hablamos de ese tipo de cosas. Ahora, vea qué importante. Cuando uno tiene una teoría en la palabra de Dios y uno dice, mira, suena como muy lógico, yo siempre le digo a la gente también, verifíquelo. Si usted encuentra un solo caso en la Biblia donde su teoría no se cumple, entonces muy posiblemente su teoría es falsa. Usted lo pensó y le pareció que era una buena explicación, pero no lo es. No lo es porque ya es un caso donde demuestra que eso no puede ser cierto. ¿De acuerdo? Entonces, valga nada más decir para finalizar que estamos ante una porción donde lo que nosotros estamos encontrando es una cuestión de la época, de la forma en la que Dios trabajó con su pueblo en aquel momento y no tiene nada que ver con la salvación